Bien, en esta ocasión vamos a platicar de pruebas de función renal. Sin embargo, es importante recordar cuáles son las funciones del riñón. Una de estas funciones es la producción de eritropoyetina, que va a favorecer la eritropoyesis. También se va a encargar de la activación de vitamina D, que favorece el metabolismo de calcio, fósforo y magnesio. Va a encargarse también de la homeostasis de agua y electrolitos y de equilibrio ácido-base, así como la excreción de desechos. Por otra parte, también el riñón se encarga de la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que va a favorecer la retención de agua, sodio y cloro, y la excreción de iones hidrógeno y de potasio. Todas estas funciones del riñón son importantes y con base en esto vamos a ver las pruebas de función renal. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones para pruebas que yo voy a evaluar para el riñón? En este caso debemos pensar mucho los signos clínicos que tiene el paciente y debemos también saber la edad. Animales que son gerontes son susceptibles de realizar pruebas de función renal. Pacientes que presentan disminución de peso también son susceptibles. Pacientes que van a presentar poliuria y polidipsia. Pacientes que van a tener alguna evaluación para un prequirúrgico, también son susceptibles, ya que recordemos que son pacientes que pueden ser sometidos a anestesias prolongadas y también pacientes que tengan hematuria. Entonces, vamos a realizar pruebas de función renal. Por otro lado, también sospechamos de pacientes que van a presentar edema y pacientes que presenten algún problema de vías urinarias bajas como disuria. Todos estos signos clínicos van a ser considerados para determinar o decidir realizar pruebas de función renal. Ahora, ¿qué analitos son los que yo voy a considerar para la función renal? Vamos a hablar de analitos en particular importantes y otros que me van a auxiliar en la función renal. Dentro de los analitos importantes vamos a ver principalmente tres. De estos analitos importantes vamos a ver la urea, aunque la urea tiene algunas desventajas que platicaremos más adelante, la creatinina, que es específica, y la densidad urinaria. Esos tres analitos son importantes para evaluar función renal. Recordemos que la densidad urinaria nos va a ser de utilidad el punto crítico. En gatos, el punto crítico será de 1.035. En perros vamos a tener un punto crítico de 1.030 y para grandes especies el punto crítico de densidad que vamos a requerir o determinar es el 1.025. Con base en estos puntos críticos nosotros vamos a poder dar información para sospechar de un daño renal o no. Ahora bien, para hablar un poco de las características de la urea, recordemos que esta molécula viene de lo que es el catabolismo de proteínas. Es una molécula que difunde rápidamente y pasa libremente el filtrado glomerular. Por otro lado, la creatinina viene de lo que es la fosfocreatina muscular. Por lo tanto, eso va a ser susceptible de que estos pacientes dependan de la masa muscular y también es una molécula que pasa libremente el filtrado glomerular. Sin embargo, difunde más lentamente que la urea y se afecta por la masa muscular, como ya lo mencionamos. Ahora bien, ¿para qué me sirve determinar urea y creatinina? Pues para poder clasificar las hiperazotemias. Recordemos nosotros que hiperazotemia es el incremento de compuestos nitrogenados. Existe una clasificación de hiperazotemia. Esta puede ser prerrenal, renal o posrenal y en estas situaciones vamos a ver que puede estar incrementada la urea, puede estar incrementada la creatinina o puede estar incrementada ambas. Entonces, ya que sabemos qué es hiperazotemia y su clasificación, vamos a platicar un poco de qué hay de esta clasificación. Por lo tanto, vamos a empezar con la hiperazotemia prerrenal. Hay situaciones donde tendremos hiperazotemia prerrenal
donde exista solamente el incremento de urea y la creatinina esté bien. Y vamos a hablar que una de estas situaciones son dietas altas en proteína, hemorragias gastrointestinales y nasales y corticosteroides, ya que recordemos que los corticosteroides favorecen el catabolismo proteico. Por otra parte, en las hemorragias vamos a ver que la sangre es una fuente de proteína. En estas situaciones, como ya dijimos, la urea es la única que se incrementa. Tenemos otra situación de hiperazotemia renal en donde vamos a encontrar incremento de urea y la creatinina puede estar normal o ligeramente incrementada y va a ser en situaciones en donde exista hipoperfusión renal. Una de estas causas es deshidratación. Los animales que están perdiendo líquidos, que estén hemoconcentrados, pueden tener hiperazotemia prerrenal. Pacientes que sean sometidos a anestesia, sobre todo anestesias prolongadas, vamos a tener también hipoperfusión renal y pacientes que presenten también insuficiencia cardíaca. En estos momentos son situaciones que son reversibles y el riñón no pierde la habilidad para concentrar la orina. Por lo tanto, la densidad urinaria se mantiene por arriba de los puntos críticos de densidad, recordando 1.030 para perros, 1.035 para gatos y 1.025 para grandes especies. Ahora bien, ¿qué sucede con la hiperazotemia renal? Recordemos que son pacientes que van a tener más del 75% de daño. Las causas pueden ser variadas, como intoxicación por etilenglicol, infecciones por leptospira, aminoglucósidos, piómetra o datos de hipovolemia. En estos momentos vamos a tener incremento de urea y creatinina. Algunos pacientes con insuficiencia renal crónica pueden llegar a tener isostenuria, que son valores de 1.008 a 1.012, o habrá pacientes que presenten hiperazotemia renal en donde solamente va a estar por debajo del punto de corte, que ya mencionamos. También tenemos la hiperazotemia posrenal. En estos casos podemos encontrar incremento de urea y creatinina, sin embargo la densidad urinaria es variable. Vamos a tener pacientes que generalmente van a presentar disuria, anuria y polaquiuria que me hacen pensar en tracto urinario bajo. La causa de una hiperazotemia posrenal puede ser de tipo obstructivo, puede ser la presencia de urolitiasis o la presencia de neoplasias o en caso de ruptura de vejiga o cistorrexis. Esto es frecuente en pacientes que son atropellados, que se caen de grandes alturas o por la misma cateterización se puede provocar cistorrexis. Asimismo, aparte del incremento de urea creatinina y cambios en la densidad, tenemos otros cambios a nivel del perfil bioquímico que me van a ayudar como pruebas de función renal. Dentro de estas pruebas, pues ya dijimos hace rato que es el incremento de urea creatinina y disminución de la densidad que me clasifica la hiperazotemia renal. Sin embargo, tenemos otros analitos como la amilasa, en donde va a disminuir la excreción. Recordemos que la amilasa se elimina vía renal. Por otra parte, tenemos cambios en proteínas. Si recordamos, la albúmina se empieza a perder en un daño renal, por lo tanto tendremos pacientes que tienen hipoproteinemia por hipoalbuminemia. El calcio en estos animales va a ser variable. En pequeñas especies generalmente los cambios pueden ser como normocalcemia, hipocalcemia, hipercalcemia, y la única especie que tiene hipercalcemia por daño renal es el caballo. También tenemos datos en donde hay hiperfosforemia, hipercalemia, en donde son analitos que van a disminuir su excreción, y tenemos pérdida como sodio y cloro. Por lo tanto, tendremos pacientes que presenten hiponatremia e hipocloremia. Con respecto al bicarbonato, va a existir pérdida y disminución en la generación de bicarbonato nuevo. Por lo tanto, los pacientes van a tener acidemia y van a caer en acidosis metabólica. Y con esto damos por terminado las pruebas de función renal. Espero que sean de utilidad y no olviden en repasar.